El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro, si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Como podemos percatar, este Evangelio de hoy y las otras dos lecturas también, naturalmente, tienen unos grandes contenidos para nosotros, justamente porque ya estamos en la quinta semana de Cuaresma. Es increíble creer esto, ¿verdad? Que ya el próximo domingo es Domingo de Ramos y empezamos cabalmente Semana Santa. Como ustedes saben muy bien, como de costumbre, como lo hacemos aquí en nuestra comunidad hispana, pues el Jueves Santo tenemos misa en la capilla y después tenemos el Viernes Santo aquí a las 7 de la noche nuestro servicio, y después tenemos la vigilia pascual en la noche a las 11 y después la misa de Pascuas Floridas el domingo a las 10 de la mañana. Pero este Evangelio yo quisiera que ustedes tratasen de analizarlo y ver el contenido que Jesús quiere compartir con nosotros. Hay muchos incisos en esto. Por ejemplo, desde el inicio de esta lectura, vemos que hay unos griegos que van a buscar a Jesús. Ellos le dicen a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Tenemos que darnos cuenta que estos que llaman aquí en el Evangelio los griegos, no eran griegos de verdad, eran judíos que hablaban en griego. No quiero entrar en toda la historia tan magnífica y tan interesante de la diáspora de los judíos, o sea, el repartimiento de la raza judía por todo lo que era el mundo conocido de aquel entonces. Pero sí es importante que conozcamos algunos puntos históricos para poder apreciar lo que son estos griegos en este Evangelio.
Cabalmente ustedes saben muy bien que una vez que estaban establecidos los israelitas, o sea, los descendientes de los 12 hijos de Jacob, que con el tiempo Dios le cambió su nombre a Israel, por eso se llama el pueblo de Israel, porque son los descendientes de Israel, que antes se llamaba Jacob. Pues entonces, después que los descendientes de Jacob, Israel, se asentaron cabalmente en la tierra santa, habiendo sido abanderado y guiado por el juez Josué, pues entonces ellos se repartieron las tierras de lo que hoy en día es Palestina e Israel. Pero ellos después con el tiempo le pidieron a Dios que pudieran formar un reino. Y el primer rey de los israelitas, los descendientes de Israel, Jacob, pues ellos vivieron bajo el primer rey que se llamaba Saúl. Pero Saúl, por sus infidelidades al mandamiento de Dios, pues con el tiempo él fue derrotado y cabalmente fue asesinado en una batalla de Gilboa. Después tenemos el gran rey David, que a pesar de sus pecados amaba entrañablemente a Dios y quiso obedecer a Dios, y en su amor por Dios creó esos salmos que nosotros cantamos y rezamos a lo largo de todo el año. Esos salmos en su mayor parte fueron formados por el rey David, que era también, a pesar de ser un gran líder, también era un músico. Pues después de la muerte del rey David, tenemos el rey Salomón. Y el rey Salomón al principio, que era una persona llena de sabiduría y podía juzgar bien los asuntos importantes del reino suyo, pero desafortunadamente él empezó a casarse con muchas mujeres de diferentes grupos étnicos de diferentes reinos y países a su alrededor, como parte de alianzas que estaba formando con los padres de estas mujeres con quienes él se había casado. Pero tristemente estas mujeres eran todas paganas. Entonces ellos traían a Jerusalén consigo mismos, pues ellos traían sus ídolos, sus dioses. Entonces rey Salomón, para poder llevarse bien con esas mujeres y con los países que esas mujeres representaban, él con el tiempo permitió que esas mujeres hiciesen sus pequeñas capillas y templos en honor de estos ídolos. Entonces Dios se molestó honda y profundamente con Salomón y le dijo: tú has traicionado nuestra alianza, pero por el hecho que has sido bueno conmigo al principio, no te castigaré, pero sí castigaré el pueblo de Israel por estas infidelidades. Entonces, cuando el rey Salomón murió, se dividió el pueblo de Israel, los descendientes de las 12 tribus, o sea, los descendientes de Jacob, Israel, que tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos se desarrollaron en las 12 tribus. Pues ese reino de Israel se dividió en dos reinos: el reino norte, que se siguió llamándose el reino de Israel, y el reino sur, que se llamaba el reino de Judá. El reino de Israel del norte se componía de 10 tribus, de las 10 tribus descendientes de Jacob. Y el reino de Judá se componía de las 2 tribus que eran las tribus de Benjamín y de Judá. Pues lastimosamente, tristemente, como seguimos viendo constantemente esta cantaleta en lo que es el Antiguo Testamento, estas infidelidades de parte del pueblo israelita a los mandamientos de Dios, pues idolatrías, las injusticias sociales y un montón de otros pecados más que se cometían, Dios escarmentó el pueblo norte de Israel con la invasión de los asirios en el siglo 8 antes de Cristo. Y como ustedes saben muy bien en la historia, los asirios, ellos vinieron a la parte norte de lo que hoy en día es el país de Irak. Y los asirios diezmaron por completo el reino norte de Israel y desaparecieron. Entonces solo se quedó el pueblo de Judá, el reino de Judá, que se componía de las 2 tribus de Benjamín y Judá. Pero ellos también, ay Dios, otra vez la misma cosa, con las infidelidades, con todos esos problemas que ellos tenían de cumplir los mandamientos de Dios, también ellos fueron escarmentados a través de la invasión de los babilonios o los caldeos. Y eso fue a principios del siglo VI antes de Cristo. Jerusalén fue destruido y los judíos más ilustres, los artesanos, la nobleza, la aristocracia, cualquier persona que tenía un conocimiento de cualquier arte,
fueron llevados al exilio a Babilonia. Entonces ahí empieza lo que nosotros llamamos históricamente la diáspora de los judíos. La primera diáspora realmente es cuando esos judíos son llevados a Irak. Y después de que el emperador Ciro le dio libertad, el emperador Ciro de los persas, en el año 500 a.C., le dio la libertad a los judíos que regresasen otra vez a sus tierras de Palestina, habiendo vivido en exilio en Babilonia, pues la mayoría de los judíos salieron de Babilonia, que es también parte de Irak, y se fueron a vivir en Jerusalén, a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén que había sido destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Pero lo que pasó fue de que muchos judíos se quedaron en Babilonia, y esos judíos se quedaron en Babilonia por 2500 años, hasta más o menos 1950, cuando muchos de ellos, debido a persecuciones contra ellos en Bagdad, se fueron a vivir en lo que hoy en día es el Estado judío de Israel. Entonces, ese es el primer segmento del pueblo judío que vivía aparte de los judíos agricultores que estaban asentados en Palestina e Israel, la comunidad judía de Irak. Y con el tiempo otros judíos fueron a asentarse en tierras fuera de Palestina, como los judíos que fueron a vivir en Yemen, que hoy en día está sufriendo una guerra civil. Otro grupo de judíos fueron a vivir en Etiopía. Y después, con el Imperio Romano, muchos judíos fueron a vivir como comerciantes en Roma, fueron muchos a vivir en España. Por ejemplo, los primeros judíos que fueron a vivir en España llegaron ahí más o menos en 100 años antes de Cristo. La presencia judía en España fue una presencia de muchos siglos, hasta más o menos 1492, cuando los judíos que no querían convertirse a la fe católica fueron expulsados, pero en realidad la mayoría de los judíos en España se convirtieron a la fe católica. Y ellos se conocieron como los conversos, y esos conversos se mezclaron con el resto de la población española. Por eso hoy en día los científicos dicen que 40% de la población española tiene algo de rasgos judíos o sangre judía. Sea lo que sea, estos griegos entonces que mencionamos aquí justamente en este evangelio de hoy son judíos que vivieron afuera de Palestina. Muchos fueron asentados no solamente en España, en Roma también, muchos fueron asentados en la gran ciudad griega que estaba asentada al norte de Egipto, que se llama Alejandría. Había más o menos que 500,000 de judíos. Entonces, estos judíos que fueron a Jerusalén para las grandes fiestas religiosas en el templo, no hablaban en arameo, no hablaban en hebreo, hablaban en griego, que era la lengua franca, la lengua común en que se hablaban todos los comerciantes de aquel entonces del Imperio Romano. Entonces ellos están buscando a Jesús, porque ellos han escuchado de que hay un profeta especial que está haciendo milagros, que predica de una manera maravillosa, que tiene una vida íntegra, y querían conocerlo. Y los que introducen estos judíos que hablaban en griego a Jesús son estos dos apóstoles muy simpáticos, Felipe y Andrés. Van a ver ustedes el Evangelio que parece que Felipe y Andrés fueron muy sociables, fueron personas muy alegres y personas que pudieran introducir otras personas a Jesús. Eran las personas más comunicativas entre los apóstoles, Felipe y Andrés. Y cabalmente son ellos, Felipe y Andrés, que introducen a estos judíos que hablaban en griego a Jesús. Pero aquí dice Jesús algo muy importante, porque está profetizando ya su muerte. Él dice que si el grano de trigo no muere, no producirá fruto. Aquí Jesús está hablando de su propia muerte. Igual que el grano de trigo tiene que entrar en la tierra y en cierto modo morir, desaparecer, para dar el fruto de trigo, en la misma manera Él tiene que morir en la pasión y su muerte en la cruz, para que Él pudiera dar vida a todos nosotros, santificarnos, salvarnos y redimirnos a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Como el grano de trigo, al ir a la tierra después da fruto, de la misma manera Jesús, al morir, dará fruto en su resurrección. Por eso Jesús está predicando cabalmente lo que es su propia muerte en la cruz. Pero aquí hay algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. Jesús dice, yo tengo miedo. ¿Qué le voy a decir a mi Padre? Padre, líbrame de esta hora.
Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que Jesús es no solamente verdaderamente Dios, también es verdaderamente humano, hombre igual que nosotros, menos en el pecado. Y como hombre, Él sabía que Dios el Padre le había exigido que muriese en la cruz y que sufriera esta pasión tan dolorosa para poder salvarnos a nosotros. Durante toda la vida humana de Jesús, Él sufrió esta crisis, que por un lado tenía que aceptar la voluntad de Dios y quería aceptar esta voluntad y la aceptó cabalmente, y por otro lado, como siendo ser humano igual que nosotros, tenía aprensión y miedo y ansiedad frente a este sufrimiento que tenía que padecer. Por eso justamente vemos que Jesús lo dice y lo explica muy cabalmente: tengo miedo. Y cuando Jesús está en el jardín de Olivos, antes que los judíos lo arrestaran, Jesús otra vez le dice al Padre: Padre, si es posible, aparte este cáliz de sufrimiento de mi vida, pero no mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. O sea que Jesús, como ser humano igualito que nosotros era, tenía aprensión, tenía ansiedad y sufría al pensar lo que tiene que padecer por nosotros. Pero diferente a nosotros, que tristemente somos débiles y pecadores, Jesús, siendo fiel a los mandamientos de su Padre en su vida, a pesar del sufrimiento que tenía que padecer, aceptó con obediencia a ser inmolado en la Santísima Cruz y a morir una muerte tan dolorosa para poder salvarnos a nosotros. Pero igual que el grano de trigo entra en la tierra y muere, pero da fruto en trigo, en la misma manera Jesús al morir, al resucitar, va a dar vida por todos nosotros. Este es el significado justamente del Evangelio que hoy estamos escuchando. Y vemos justamente cómo Dios apoya a su Hijo Jesús. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. O sea que Dios Padre sabe el sufrimiento que está padeciendo Jesús mentalmente y espiritualmente, y lo apoya y le dice: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Lo está animando para seguir adelante en este sufrimiento que tiene que padecer por cada uno de nosotros. He visto en la televisión unos anuncios sobre el sufrimiento de Jesús y sinceramente se lo digo, yo no lo puedo ver. Es tan gráfico y es tan emocionante y tan realista esos padecimientos de Jesús que yo personalmente no lo puedo ver en la televisión. ¿Qué dolor más grande sufrió Jesús al ser clavado en el madero de la cruz? ¿Qué dolor y qué humillación más grande cuando le pusieron tan injustamente esa corona de espinas en su cabeza? Hay una cosa increíble, nosotros no podemos percatar ni darnos cuenta del sufrimiento tan doloroso, tan horrible que sufrió Jesús. Y Él lo sabía, y por eso le tenía temor a todo esto. Pero diferente a nosotros, que somos débiles y pecadores, Él continuó con gran valentía y con gran coraje espiritual a cargar esa cruz, por amor a Dios, su Padre, y por amor a cada uno de nosotros. Por eso le suplico de corazón que durante esas 2 semanas más de la Cuaresma que nos queda, que tratamos de ser fieles a nuestros compromisos, a nuestras promesas cuaresmales. Cuando nosotros recibimos la ceniza en nuestra cabeza en el día de Miércoles Santo, todos estamos muy entusiasmados a hacer nuestras penitencias o nuestros actos espirituales cuaresmales. Pero muchas veces, siendo como somos todos casi débiles y nos olvidamos de casi todo lo que hacemos, pues hasta nos olvidamos a veces a las acciones que nos habíamos comprometido en el principio de la Cuaresma. Ahora que nos queda solamente 2 semanas más, tratemos de redoblar esos esfuerzos, hacer algo especial que podemos constatarle a Jesús, a mostrarle a nuestro Señor que sí estamos verdaderamente comprometidos a seguirlo a Él, a cargar nuestra cruz de los sufrimientos, los desafíos con paciencia, como la cargó Él. Y la mejor cosa de vivir esta Cuaresma en las próximas 2 semanas que nos queda es rezando un poquito más, yendo a nuestra confesión, arrepentir de nuestras faltas y nuestras culpas
y también haciendo muchos actos de caridad. Ser más generosos que lo normal. Esos son los sacrificios que más agrada a Jesús durante este tiempo. Que esto sea la realidad para cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.